chicos y chicas, hoy viajaremos por el tiempo para descubrir cómo nació la química. ¿Reconoces estos objetos? Candela, perfume, jarabe, jabón, sal, agua, una vela y una fruta. A simple vista parecen cosas muy comunes, pero cada uno de ellos presenta un momento clave en la historia de la química. Estos objetos nos ayudarán a entender cómo los seres humanos desde la prehistoria hasta hoy han usado la química para transformar su vida cotidiana. Así que prepárense porque con ellos haremos un viaje a nuestra máquina del tiempo para descubrir los secretos de la química a lo largo de toda la historia. Nuestra primera parada será el periodo prehistórico. La química en la prehistoria, aproximadamente 4.000 años antes de Cristo a 600 años antes de Cristo, todo empezó con nuestros antepasados, los cavernícolas. Ellos no sabían nada de átomos ni de moléculas, pero sí se dieron cuenta de que el fuego servía para cocinar, para iluminar y para protegerse. Cuando la madera ardía, ocurría una reacción química. El oxígeno del aire reaccionaba con la leña, liberando calor, luz y cenizas. También empezaron a usar pigmentos naturales para pintar las cuevas y fabricar también armas con metales como el cobre. Seguimos nuestro viaje al periodo griego. La química de los antiguos. Allí vamos a encontrar a los egipcios, a los griegos, a los chinos, aproximadamente 600 años antes de Cristo y 300 años después de Cristo. Los egipcios sabían preparar perfumes, cosméticos, cerveza, vino, hasta jabones. Todo era químico, aunque ellos no lo llamaban así. Los griegos fueron los primeros en pensar en teorías. Empédocles dijo que todo lo que existía en el universo estaba formado por los 4 elementos, como cuál: agua, aire, fuego y tierra. Más tarde, Demócrito habló por primera vez de algo muy pequeño que formaba todo: los átomos. En China también se inventó la pólvora, mezclando salitre, azufre y carbón. Una de las primeras mezclas explosivas. Ahora seguiremos nuestra aventura hacia el periodo de la alquimia, la Edad Media, entre los años 300 años antes de Cristo hasta el 1500 después de Cristo. En la Edad Media aparecen los alquimistas. Ellos hacían muchas mezclas mágicas, como la ciencia. Mezclaban la magia con la ciencia. Querían convertir muchos metales, como el plomo, en oro. Todo lo querían convertir en oro. Y también encontrar la piedra filosofal. Querían encontrar el elixir de la vida eterna. Aunque no lo lograron, no lograron esos sueños. Así que lograron avances muy importantes. Inventaron hornos, recipientes y el alambique, que hoy se usa para la destilación de perfumes y también de bebidas. La alquimia fue como un ensayo-error de la química. Probaban, mezclaban y también observaban. Continuamos nuestro viaje al periodo de la iatroquímica, aproximadamente entre los años 1500 al 1660. En esta etapa, la química
química se unió con la medicina y nació la iatroquímica. Aquí los científicos llamados iatroquímicos buscaban curar todas las enfermedades usando sustancias químicas. Antes la medicina se basaba en hierbas o creencias mágicas, pero ahora empezaron a preparar diferentes sustancias, remedios químicos, como jarabes, también ungüentos o pócimas para aliviar los dolores o también las infecciones. El más famoso iatroquímico fue Paracelso, quien decía que la dosis hacía la diferencia. ¿Cómo así? ¿Qué será eso de la dosis? Entre un veneno y una medicina, esto es muy importante porque nos enseñó que la cantidad importa. Una sustancia puede ser muy peligrosa en exceso, pero puede ser muy útil en la medida correcta. Esta etapa fue un primer paso hacia lo que hoy conocemos como la farmacia y la medicina moderna, ya que buscaba entender cómo, por ejemplo, los compuestos químicos podían ayudar al cuerpo humano a aliviar todas aquellas dolencias que el cuerpo empieza a tener por diferentes situaciones. Ahora vamos a otro periodo muy importante, el periodo flogisto, que va aproximadamente entre los años 1600 al año 1770. En esta época, los científicos pensaban que todos los materiales que podían arder tenían dentro una sustancia invisible llamada flogisto. Cuando algo se quemaba, como la madera o el carbón, creían que el flogisto salía al aire. Por ejemplo, si una vela se consumía, decían que la cera había liberado todo su flogisto al aire, aunque era una teoría equivocada. Pero esta fue muy importante porque despertó la curiosidad y permitió que los científicos observaran más de cerca el proceso de la combustión. ¿Cómo se quema esto? Ellos todo el tiempo lo observaban y se lo preguntaban. Más adelante, con los experimentos de Antonio Lavoisier, se descubrió que en realidad lo que ocurre al quemar es que las sustancias reaccionan con el oxígeno que está en el aire, no con el flogisto como ellos se lo imaginaban. ¿Ustedes qué creen que pasará si pongo un vaso en esta vela? ¿Qué creen que va a pasar? ¿La vela se queda encendida o se apaga? Claro, se apaga porque ya no hay oxígeno. Eso fue lo que comprobó Lavoisier. Para que haya combustión es necesario la presencia del oxígeno. Sin el oxígeno no es posible la combustión. Y ya de esta manera quedaría descartado lo que ellos pensaban del flogisto. Bueno, ahora que ya lo comprobamos, vamos a viajar a la química moderna. Bueno, ahora que ya comprobamos lo del flogisto y la combustión, vamos a viajar a la química moderna, aproximadamente entre los años 1700 a 1900.
Aquí la química se vuelve más científica. Robert Boyle fue uno de los primeros en decir que la materia estaba formada por partículas muy pequeñas y que todo eran elementos clásicos. Más tarde, Antonio Lavoisier se consideró como el padre de la química moderna. Descubrió, como ya lo habíamos comprobado, descubrió el papel del oxígeno en la combustión. Formuló la ley de la conservación de la masa, que dice: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y se las voy a comprobar. Tenemos acá un trozo de papel. ¿Y qué pasa cuando este se quema? Deja de ser papel. Se elimina el papel o simplemente se transforma. Acá el papel se transforma. ¿Se transforma en qué? En cenizas. Esto es a lo que él decía, que la materia se transforma. Antonio Lavoisier también creó la primera lista de elementos químicos y ayudó a dar nombres más claros a las diferentes sustancias. Pregunta: si exprimo una naranja y hago jugo, ¿desapareció la fruta o simplemente cambió de forma? Ahí les dejo esa inquietud. Ahora viajaremos a otro momento, la química contemporánea, aproximadamente entre los años 1900 y el siglo XX. En este tiempo, la química dio pasos muy gigantes. John Dalton propuso la teoría atómica. Todo está hecho de átomos indivisibles que se combinan en proporciones fijas. Mendeleev organizó los elementos en la primera tabla periódica, que permitió predecir elementos que aún no se habían descubierto. Más adelante se descubrieron los electrones, protones y neutrones. Y los modelos atómicos fueron mejorando, como el de Thomson, Rutherford, Bohr y demás modelos atómicos. En el siglo XX, la química se unió con la física para dar origen a la química cuántica. Pregunta: imaginen una cartuchera con todos los útiles tirados sin orden. ¿Sería fácil encontrar algo? Pues así era la química antes que se inventara la tabla periódica. Ahora continuemos a la química en la actualidad, que es este momento actual, el siglo XX. Hoy la química está en todo, en los medicamentos que nos curan, en la ropa que usamos, en los alimentos procesados, en los celulares, hasta en el maquillaje. Gracias a la química podemos hablar de avances como la nanotecnología, cosas súper pequeñas con gran poder, como los nanorobots médicos, la biotecnología, medicinas, vacunas, alimentos mejorados, química verde, procesos que contaminan menos. Pregunta: miren a su alrededor, ¿qué objetos creen que no existirían sin la química? ¿Será que habrá alguno? La química no nació de un día para otro. Fue construyéndose paso a paso, desde los fuegos prehistóricos, pasando por los alquimistas soñadores, hasta los científicos modernos y los grandes avances actuales. Y ahora, ¿quién sabe? Tal vez uno de ustedes escriba el próximo capítulo en la historia de la química. ¿Te animas? Pensemos más adelante qué pudieses hacer por la química.